Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. En el programa de hoy les ofrecemos una entrevista al señor William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, quien comparte su análisis sobre una serie de políticas que impone Estados Unidos a algunos países latinoamericanos y sus impresiones sobre la construcción de un orden mundial más justo. Veamos. Hoy vamos a conversar con el viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela y director del Observatorio Antibloqueo, William Castillo. Muchas gracias por esta conversación, esta entrevista con CGTN en español. Le queríamos preguntar en primer lugar, considerando que desde el año 2015 por lo menos Estados Unidos ha aplicado sanciones contra Venezuela, ¿qué impacto ha tenido esto en la sociedad, en la economía del país? Bueno, Venezuela está viviendo prácticamente ya 10 años bajo medidas coercitivas unilaterales. Hay que recordar que este tipo de medidas, que la ONU llama sanciones unilaterales, están prohibidas por el derecho internacional. Solo si son aprobadas por el Consejo de Seguridad tienen algún tipo de legitimidad en el marco del derecho internacional. Entonces son medidas ilegales que hasta ahora alcanzan 1028 en estos prácticamente 10 años, una década, que implican que se ha afectado el comercio exterior, la industria petrolera, las finanzas públicas y el funcionamiento mismo del Estado venezolano, incluyendo el acceso a la población a alimentos, medicina. Los impactos más importantes o el objetivo más importante de esta medida fue generar una situación de devastación económica, devastar la economía venezolana por la vía de quitarle el acceso al Estado a las divisas. Y para eso era necesario bloquear la industria petrolera. Entonces, PDVSA ha recibido prácticamente el 18% de estas 1000 medidas. Hay 39 buques petroleros de PDVSA bloqueados, hay activos muy importantes, hay 17 aeronaves de PDVSA y 40 de Conviasa, que son la línea aérea nacional, que están bloqueadas. Está bloqueado el principal activo de nuestro país, que es la empresa Citgo en Estados Unidos. Miles de millones de dólares de PDVSA están capturados en el sistema financiero internacional, y ese bloqueo al comercio de petróleo y a las finanzas públicas buscaba generar precisamente una implosión económica por la vía de la devastación. Los impactos se sintieron. Por lo menos hasta la pandemia, la economía venezolana cayó, el tamaño de la economía cayó a una quinta parte de su tamaño de 2015. PDVSA perdió en los primeros 7 años 232.000 millones de dólares, dejó de producir prácticamente 4.000 millones de barriles y la economía en su conjunto venezolana perdió 642.000 millones de dólares que no se produjeron por la crisis económica, cierre de empresas, fuga de capitales, etcétera, etcétera, devastación de la moneda, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, fue una crisis de la cual Venezuela empezó a recuperarse a partir después de la pandemia, con un rebote muy importante. Hoy vamos para el 4.º año de crecimiento, pero que sin duda generaron en esos primeros 8, 7 años de este periodo una crisis sin precedentes en nuestro país y sin precedentes en nuestra región. En esa agresión psicológica estuvo la gran campaña, la gigantesca campaña de criminalización de Venezuela, de convertir a Venezuela en un Estado fallido, campaña pagada por dinero que después se robaron de la USAID. Es decir, hoy se viene revelando desde Estados Unidos cómo hubo un financiamiento que al menos por la parte pequeña, está diciendo el Congreso de Estados Unidos, se dieron 3.500 millones de dólares a organizaciones privadas de Venezuela, partidos políticos, para atender a Venezuela, supuestamente para atender a los migrantes y para resolver la crisis humanitaria. Y esa campaña en buena parte estuvo invertido en medios de comunicación en toda América y en el mundo, en periodistas, en influencers, en youtubers, para criminalizar a Venezuela, para criminalizar la migración venezolana, la política venezolana. Al presidente de la República se le hizo una campaña y eso tuvo un impacto sobre la percepción que se tiene en el mundo de Venezuela. Entonces, claro, lo que se decía es que las sanciones más bien iban a ayudar a Venezuela a volver a la democracia, cuando en realidad se estaba destruyendo la economía y destruyendo a la propia sociedad venezolana. Las sanciones, eso es un tema bastante difícil de investigar, es un tema en buena manera invisibilizado, pero que es evidente que la situación económica que se generó a partir del bloqueo indujo a miles, a decenas de miles, a centenas de miles de venezolanos a migrar, y eso produjo un quiebre. Venezuela se ha convertido, hemos pasado a ser
un país que durante más de 100 años fue receptor de migrantes, pero somos también un país productor de migrantes. No quiere decir que no seguimos recibiendo. Eso es importante saber que Venezuela sigue recibiendo flujo de Colombia, de Perú, de Ecuador, de las Islas del Caribe, siguen llegando todos los días a Venezuela. Y Venezuela los recibe y los integra a su sistema social, a su sistema de protección. A los que quieren formar familia aquí, tienen la oportunidad de hacerse nacionales. Pero hemos también aprendido que tenemos, y el presidente acaba de lanzar una misión para apoyar a los migrantes en el extranjero. Es decir, porque ahora hay un sector de venezolanos que está regresando, nosotros queremos que regresen todos los que puedan, pero hay un sector que se va a quedar fuera del país. Entonces tenemos que ahora combinar esa política de atención, de regularización, de defensa de los derechos de los migrantes, porque efectivamente muchas familias, millones de familias fueron separadas, divididas, quedaron muchos niños atrapados en esta crisis, en el extranjero, en Venezuela. Hay una agenda de temas muy larga que esta misión va a abordar, que se ha iniciado con, bueno, estos vuelos, el plan Vuelta a la Patria, que es el único plan grande de migración reversa que hay en el mundo, donde el Estado pone los activos, los aviones, para traer venezolanos y los integra al sistema productivo. Y luego, bueno, aquellos que tengan algún tema con la justicia, por supuesto, también deben pagar. Entonces yo creo que los efectos sociales, división de la familia, impacto sobre la nutrición de los venezolanos, impacto sobre el sistema de salud, los impactos internos se vienen recuperando. Hemos recuperado, por ejemplo, el déficit nutricional que se generó en Venezuela, que era bastante alto, llegó a 35%, hoy está en 4%. Estamos muy cerca ya del nivel por debajo de 3, que es hambre cero, y ahí está el esfuerzo. Estamos recuperando el sistema de salud, pagando la deuda quirúrgica de más de 300.000 operaciones que no se hicieron en estos años por el bloqueo. Estamos en un proceso de recuperación del país, pero por supuesto el daño fue muy profundo y todavía va a llevar un tiempo más en recuperar todo el sistema de bienestar que gozaban los venezolanos en 2013-2014. Señor Castillo, ¿qué opinión tiene usted sobre la política de Estados Unidos de aplicar sanciones contra distintos países en el mundo? ¿Cree usted que existe alguna base en el derecho internacional para esto? Bueno, es un problema ya de la humanidad. Hay 30 naciones bajo medidas coercitivas unilaterales. Esas 30 naciones agrupan prácticamente al 28% de la población mundial y ocupan el 72% del territorio, porque hay que recordar que países como Rusia y China tienen medidas coercitivas unilaterales, y particularmente Rusia es el país más sancionado, tiene prácticamente más de 37.000 sanciones encima, su economía, su presidente, al parlamento, a la industria, a bancos rusos, al sistema comercial ruso, etcétera. El impacto global es que se cierra la posibilidad, se coarta la posibilidad de que haya un comercio libre. De hecho, Venezuela denunció a Estados Unidos en el año 2019 ante la Organización Mundial del Comercio porque estas medidas coartan la libertad de comercio, precisamente que se dice promover, y bueno, el expediente fue detenido por el peso político que tiene Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio. De la misma manera, Venezuela, por ejemplo, no ha recibido los fondos que le corresponden del Fondo Monetario Internacional para la recuperación de la pandemia, porque Estados Unidos bloqueó la entrega de esos fondos. Entonces es un problema de la humanidad. Si sacamos a Rusia y China, que podemos decir son economías desarrolladas, todos los demás son economías pequeñas, son economías medianas o economías emergentes, en el caso de Irán, o países africanos que fueron sancionados durante el proceso de independencia. Es decir, fueron países que fueron sancionados por promover su propia libertad política. En el caso de Venezuela, bueno, Venezuela ha sido sancionada porque es un objetivo estratégico apoderarse del petróleo de Venezuela. Entonces, es un grave problema internacional, es un grave problema que ha rechazado la Asamblea de Naciones Unidas en varias resoluciones, y que el Consejo de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para el Estudio de las Medidas Coercitivas Unilaterales ha denunciado repetidamente como ilegales, e incluso en algunas ocasiones algunos funcionarios de Naciones Unidas han denunciado como crímenes de lesa humanidad a las medidas coercitivas unilaterales. En este escenario, ¿qué medidas ha tomado Venezuela para enfrentarse, para sobreponerse a las sanciones y al bloqueo de Estados Unidos? Sí, durante los años iniciales del bloqueo, Venezuela usó una estrategia que sigue siendo de alguna manera la misma, una estrategia de ir buscando formas de superar el bloqueo. Todos los países que son bloqueados buscan rutas alternativas, rutas financieras alternativas, rutas comerciales alternativas. Si esos países no tienen construido alianzas económicas importantes con países soberanos, obviamente no lo pueden hacer. En el caso de Venezuela, Venezuela había construido ya una relación económica con China, una relación económica con Rusia, con Turquía, con Irán, con la India, que son países que rechazan la aplicación de este tipo de medidas y en alguna manera toman el riesgo de seguir, digamos, comerciando, seguir participando en el desarrollo de nuestros países. Pero a partir del año
año 2020, el presidente aprobó la Asamblea, a solicitud del presidente, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la ley antibloqueo. Y ahí se establecen medidas para buscar atraer inversiones y mantener relaciones comerciales sin que sean afectadas por el bloqueo. Fue una medida de Estado, fue una decisión legislativa para ordenar la política antibloqueo. Para poder organizar de alguna manera las inversiones, para poder mitigar el miedo que produce, porque una de las cosas que produce las sanciones es un gran miedo en los inversionistas, porque nadie quiere comerciar con un país sancionado porque puede ser sancionado de acuerdo a los propios textos de las sanciones. Y el otro elemento clave, entonces hay un conjunto de políticas antibloqueo basada en relaciones comerciales con países emergentes, con países BRICS, con las nuevas economías que ha funcionado. Y el otro ha sido el propio programa económico del presidente Nicolás Maduro, que lanzó en el 2018, que creó una nueva realidad económica para centrar los esfuerzos en la economía nacional, la economía productiva, y ese programa ha empezado a producir resultados. Entonces, la combinación de políticas económicas y macroeconómicas, políticas de emprendimiento, políticas de promoción, por ejemplo, de la agricultura. Hoy Venezuela produce más alimentos que hace 10 años, por ejemplo, para poner un ejemplo, la política de emprendimiento, pero también la política internacional de asociación con países soberanos, con estos polos emergentes, ha ayudado a Venezuela a ir superando esta situación, basado por supuesto en el esfuerzo y el trabajo del pueblo venezolano. Las sanciones contra Venezuela, en concreto contra el sector petrolero, han impedido que el país exporte de manera normal su crudo. Dado que el petróleo es la columna vertebral de la economía de Venezuela, ¿cómo ha respondido Venezuela, el país, el gobierno frente a esto y qué resultados han obtenido? Bueno, te da unas cifras de la caída de la producción petrolera. La producción petrolera cayó entre 2015 y 2020 87%. Venezuela producía a principios de 2015 2.4 millones de barriles diarios y llegó a producir en el punto más bajo, que fue junio del 2020, en plena pandemia, 400.000 barriles de petróleo. Hoy ya estamos otra vez sobre 1 millón de barriles, es decir, hay una recuperación si vemos el punto más bajo, pero si lo comparamos con 2015 todavía estamos por debajo, prácticamente una tercera parte, un poquito más de una tercera parte de lo que producíamos. Ese interín de estos 10 años, aún contando la recuperación, ha producido un impacto gigantesco, yo te decía, en barriles no producidos y por lo tanto no comercializados. Divisas que no entraron, que hasta 2022 las medimos en 232.000 millones. Obviamente hoy hay una mejora también de alguna manera progresiva del ingreso petrolero, porque se han producido dos fenómenos. Por una parte, las políticas antibloqueo, las asociaciones a través de la ley antibloqueo con países, con empresas de Rusia, de China, ha permitido seguir sacando una parte pequeña de esa producción. Y lo otro es que Estados Unidos, sobre todo a partir de la guerra de Ucrania, presionado por la escasez de combustible y la baja de las reservas en Estados Unidos, abrió unas licencias. Una licencia, nosotros en el observatorio decimos que la licencia forma parte del esquema sancionatorio, porque dice, yo te bloqueo tu economía y después te doy unos permisos. Entonces voy como administrando ese dolor, administrando ese bloqueo. Pero esas licencias, efectivamente, que han sido entregadas a 2 o 3 empresas de Europa, y la más importante, la empresa Chevron, ha permitido recuperar la producción por lo menos en 200.000 barriles de petróleo, y eso ha mejorado un poco, digamos, los ingresos del país, le ha servido a Venezuela para pagar parte de su deuda, etcétera. Realmente, ¿cuál es la afectación? Si tú tienes una industria como la industria petrolera, que necesita gran cantidad de inversión, Venezuela se quedó sin los recursos para reinvertir en el mejoramiento de la industria. Y ahora el costo de la recuperación es mucho mayor, porque muchos pozos se cerraron, hay mucho daño a la infraestructura petrolera que hay que recuperar. Sin embargo, bueno, la proyección que ha dado el presidente para este año es poder llegar, ojalá, al 1,5 millones y continuar este proceso de desbloqueo, de apertura y participación del capital internacional para que fondee la recuperación de la industria petrolera junto y bajo la rectoría del Estado. Por ejemplo, aquí hay inversiones internacionales en el sector agrícola, en el sector agroindustrial, que creció casi 6% el año pasado. Creció 5% el sector de productos vegetales y creció 7% el sector de producción de carne. Te digo, Venezuela, una de las cosas que aprendió en estos años fue a que necesita de un esfuerzo propio
y particularmente en el sector alimentario, es fundamental para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria del país, que es un elemento clave para poder superar cualquier proceso de agresión. Pero hay inversiones en el sector turístico que están en desarrollo, en el sector industrial, las alianzas productivas están funcionando en el desarrollo de varios proyectos, en el sector de minería básica, pero también, por ejemplo, tenemos el sector farmacéutico, se está recuperando parte de la infraestructura que era del Estado o que era del sector privado, que había sido abandonada por el bloqueo, por ejemplo, para la planta de producción de insulina, que ojalá esté lista el año que viene, para que Venezuela produzca toda su insulina, que es un grave problema en Venezuela, como en América Latina, y no tenga que depender, por ejemplo, de las importaciones de insulina. Te pongo un ejemplo, pero hay en distintos sectores intereses, y repito, bajo una guía, bajo una rectoría del Estado, está el proyecto de por ejemplo, de los intereses que hay para las zonas económicas especiales, que ya hay proyectos específicos, por ejemplo, para fabricar una planta de fibra óptica en Venezuela. Es decir, hay una apertura de Venezuela a pesar del bloqueo y a pesar de que no se han eliminado las sanciones. El mundo reconoce que la economía venezolana está creciendo, que hay una cantidad de oportunidades, que hay una garantía jurídica, pese al bloqueo, en el respaldo que da el Estado a las inversiones, y con el esfuerzo nacional de los trabajadores y del empresario nacional, bueno, se está logrando esta recuperación. La cifra que dio el presidente de la República a finales del año pasado es que, producto de la ley antibloqueo, de los acuerdos, preacuerdos, proyectos que están algunos iniciándose, algunos en estudio, se han, digamos, firmado intenciones y proyectos por un monto de 52.000 millones de dólares en los últimos 4 años, es decir, desde el año de aplicación de la ley antibloqueo. Hay una parte importante de eso que va al sector petrolero, sin duda alguna, petroquímica, sector minería, pero también, como te decía, sector minero, sector agroindustrial, industrial, asociaciones extranjeros, privadas venezolanas. Es decir, la idea que tiene el gobierno es que cualquier inversionista extranjero que llegue a Venezuela tenga necesariamente un socio de nacionalidad venezolana. Es muy importante eso, porque eso, y es una de las cosas del aprendizaje de la experiencia china, nacionaliza de alguna manera esa inversión. No son capitales golondrinas, tienen que venir a Venezuela, producir empleo, traer transferencia tecnológica, formar gente. Es decir, es un modelo que está inspirado en experiencias exitosas de otros países, y te estamos hablando de inversiones que algunas son a 2 años, a 3 años, a 5 años. Es decir, no es que ese dinero entra de un momento a la economía, sino que ese dinero se va distribuyendo según se van avanzando en los planes de estudio, en los planes de contingencia, en los planes de factibilidad de las empresas. Pero, de acuerdo al presidente, bueno, tenemos por lo menos unas expectativas que en este y en los próximos años esos 52.000 millones de dólares vayan ingresando a los distintos sectores de la economía en proyectos productivos. Considerando que uno de los argumentos de Estados Unidos para imponer las sanciones contra distintos países del mundo es el tema de derechos humanos, ¿qué ha respondido Venezuela sobre este tema de violación de derechos humanos? Bueno, lo que hemos respondido siempre, ¿no? Estados Unidos no tiene ninguna moral para acusar a ningún país de violación de derechos humanos. O sea, eso es una de las hipocresías que hay que resolver en el plano internacional. Venezuela, por el contrario, ha denunciado a Estados Unidos. Nosotros en febrero del 2020, el entonces canciller Jorge Arreaza llevó la denuncia de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Nosotros denunciamos también a todos los funcionarios que han firmado órdenes ejecutivas y que han formado medidas de sanciones por delitos de lesa humanidad, porque aquí ha muerto gente en los quirófanos de Venezuela, por los apagones eléctricos, por el bloqueo a las vacunas y a las medicinas que hemos tenido y que todavía sufrimos parte de ese bloqueo. Han muerto venezolanos, y todos esos expedientes, incluso personalizados, han sido entregados por Venezuela a la Corte Penal Internacional. Por otro lado, la Corte Penal Internacional firmó un acuerdo con Venezuela y tiene una oficina en Venezuela, y sus funcionarios acceden a los tribunales, pueden hablar con las personas que están detenidas, han hecho recomendaciones de mejora, se han tomado medidas basadas en una cooperación internacional que siempre ha tenido Venezuela con el sistema de derechos humanos. Venezuela nunca han podido armar un expediente para ponernos en el banquillo. Obviamente usan funcionarios del Consejo de Derechos Humanos y de otras instancias de la ONU para montar informes falsos contra Venezuela, pero hay un reconocimiento internacional que Venezuela es un país responsable y respetuoso de los derechos humanos, y que castiga cuando hay casos puntuales y demostrados de excesos o violaciones de los derechos humanos. También su sistema penal interno, que es lo lógico en un país, castiga a los funcionarios que hayan podido cometer esos crímenes. Pero no hay una política de Estado sobre ese tema, y el país con menos autoridad moral para acusar a nadie sobre esto es los Estados Unidos.
Desde que el presidente Trump asumió el cargo el pasado 20 de enero, ha anunciado una serie de políticas económicas que van orientadas a aplicar un alud de aranceles sobre distintos países del mundo. ¿Qué opina usted de esta política de Estados Unidos? Bueno, creo que están usando los aranceles ya como parte del, vamos a decir, de una suerte de arsenal sancionatorio, pues. El bloqueo opera porque yo te digo, yo te impido comerciar. Entonces yo te digo con los aranceles, bueno, no te voy a impedir comerciar, pero te lo voy a hacer más costoso. No te voy a impedir que entres a mi mercado, te lo voy a hacer tan costoso que vas a perder mucho dinero, y si pierdes mucho dinero evidentemente no te conviene. Creo que todo forma parte de políticas de una situación internacional que está cambiando, de una hegemonía atlántica que está en decadencia. Hay un mundo, hay una realidad, y eso está también ayudando a Venezuela, digamos, a buscar mecanismos antibloqueo, nuevas cestas de monedas, mecanismos alternativos, fondos de financiamiento como es el Banco de los BRIC, proyectos de integración, donde incluso los países que no formalmente todavía no forman parte de los BRIC podemos participar. Creo que frente a eso sigue habiendo una política de preservar los privilegios en esta parte del mundo sobre la base del chantaje y las sanciones. Y creo que el mundo está respondiendo a eso. México ha dado una respuesta, otros países ya han dado respuestas a eso. Creo que es parte de este mundo que estamos viendo en transformación, donde hay una clara decadencia del hegemonismo occidental, y se tiene que reconocer que debemos ir a un mundo de iguales, un mundo sin sanciones, un mundo sin bloqueo y un mundo sin amenazas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inició su primera gira internacional por países de Centroamérica. Pareciera dar la impresión de que Estados Unidos está volteando su mirada diplomática hacia América Latina. ¿Qué piensa sobre esto? Bueno, en mi opinión como ciudadano, pues no soy representante de la diplomacia venezolana, pero sí te puedo decir que como ciudadano, ¿qué es lo que uno percibe o ve que se percibe en América Latina? Marco Rubio es un halcón, es uno de los enemigos jurados, digamos, de los procesos de independencia, democracia, de procesos populares en nuestra región. O sea, no lo ha ocultado nunca en su vida. Está muy asociado a los conspiradores de Miami, a todo ese grupo que financia la desestabilización en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Y bueno, y pareciera que por esa vía puede venir una mayor agresión a los procesos populares, a los movimientos populares, a los candidatos de izquierda. Hay un proceso o un intento, lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro, como de recolonizar el continente, y ponerlo incluso bajo lo que algunos analistas llaman una política de pentagonización de la política exterior. Es decir, son los militares estadounidenses que parece que están dictando la política exterior en parte de nuestra región, con el regreso de las bases militares, con el rol del Comando Sur, etc. Sin embargo, este nuevo Trump, o este segundo Trump, es un político pragmático. En el caso de Venezuela, bueno, ha dado señales, mandó a su enviado especial y, bueno, ha comenzado una cooperación en el plano migratorio y en el plano energético, que, como ha dicho el presidente, Venezuela no se niega, por supuesto, a seguir dialogando todos los temas, desde una agenda cero que plantea el tema de las sanciones, que plantea el tema del levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales y que permita reconstruir las relaciones, porque Venezuela no es enemiga de los Estados Unidos. Venezuela no ha sancionado a Estados Unidos. Venezuela ha capturado agentes de la CIA, Navy SEAL, marines en Venezuela en operaciones violentas. Y bueno, ha terminado devolviéndose en acuerdos que deben beneficiar a ambos países. En todo caso, lo que Venezuela espera es que haya respeto a su soberanía, como ha dicho el presidente, y reconstruir, ojalá que se pueda, sobre la base de la transparencia y el respeto, relaciones consulares, relaciones diplomáticas, para avanzar en una agenda de cooperación, porque Venezuela nunca, el comandante Chávez ni el presidente Maduro han usado el petróleo como un arma política para tratar de dañar la economía de Estados Unidos, pero Estados Unidos sí ha usado todo su poder para tratar de dañar a la economía y al pueblo de Venezuela. A su juicio, ¿cuál es el impacto que tendrán las políticas de Estados Unidos y del presidente Donald Trump en este segundo mandato sobre Latinoamérica? Creo que va a ser muy pragmática, ¿no? O sea, hay señales peligrosas en lo del Canal de Panamá, hay señales peligrosas contra Cuba, hay señales que pueden ser distintas hacia Venezuela. Creo que se va a guiar por el pragmatismo esta etapa de Trump, pero creo que América Latina, el camino que le queda y lo que está planteado desde el comandante Chávez, es reforzar la integración, reforzar la CELAC, reforzar los mecanismos, el ALBA Petrocaribe, que son mecanismos, digamos, de desarrollo que no atentan contra los Estados Unidos, pero que buscan en nuestra propia cooperación económica, en nuestra propia integración, la forma de enfrentar estas agresiones internas y permitirle a los pueblos acceder a su desarrollo, que al final es lo que quiere América Latina, poder desarrollarse
poder comerciar libremente, poder comerciar con quien quiera, que nadie le diga con quién tienes que comerciar o qué barcos debes recibir en tus puertos. O sea, creo que eso es un mundo ya que pasó. O sea, no se puede volver a ese mundo en la realidad, ni decirle con qué empresa, qué computadora o qué sistema de 5G vas a comprar en tu país o vas a adquirir en tu país. Creo que los países tienen la libertad dentro de la diversidad de escoger. Ese es el mundo de iguales, ese es el mundo proliberal que hay que seguir de alguna manera impulsando. Durante los últimos años, la voz del sur global ha tenido mayor impacto y relevancia a nivel mundial. ¿Qué consecuencias cree usted que tendrá esto para construir un orden económico más justo? Creo que esto es imparable. O sea, hay una comprensión ya mundial. Creo que incluso en los círculos académicos de Estados Unidos hay investigaciones ya que hablan que Estados Unidos debe prepararse. Quizás de alguna manera la respuesta de esta nueva versión de Donald Trump, siempre con las características particulares y políticas del personaje, es también que Estados Unidos tiene que mirar hacia adentro a resolver sus propios problemas, y eso está bien, porque Estados Unidos tiene severos problemas económicos, severos problemas sociales, 100.000 muertes por sobredosis de drogas, de fentanilo al año, tiene un problema de violencia social, de disgregación social, hay más de 50 ciudades pequeñas y medianas que se declararon en bancarrota, las famosas Ghost Cities, que la gente está abandonando y son donde no hay servicios, ya la gente se va porque no hay economía que sostenga esos pequeños poblados. Entonces, creo que Estados Unidos tiene que mirar sus propios problemas y tratar de entender y comprender que existe un mundo distinto, un mundo que no necesariamente es enemigo, sino que con el cual tiene que convivir. ¿Qué opinión tiene usted sobre el desarrollo y la relación que hay entre China y Venezuela? ¿En qué estado se encuentran las relaciones, los proyectos conjuntos y hacia dónde visualiza usted que puede avanzar la cooperación en el futuro? Bueno, China y Venezuela tienen una relación privilegiada que, digamos, la nueva etapa de la relación entre China y Venezuela las inició el comandante Chávez, sin duda alguna, desde los primeros tiempos de su gobierno, y que el presidente Maduro no solo ha mantenido, sino ha elevado con el acuerdo con el presidente Xi Jinping de elevar el estatus de las relaciones chino-venezolanas a la de una alianza estratégica a todo tiempo y a toda prueba. Es decir, Venezuela y China son economías complementarias. Venezuela tiene recursos y capacidades que puede brindar para el desarrollo de empresas chinas y de productos chinos en Venezuela. Venezuela es un mercado pequeño, digamos relativamente, pero tiene una capacidad, por ejemplo, en el sector agrícola, de producción de productos que son demandados en China. Entonces, creo que sobre esa base de esa alianza respetuosa de ganar-ganar, sobre una alianza donde todos aprendemos de todo y respetamos nuestros modelos, porque Venezuela no está copiando el modelo chino. Venezuela tiene su propio modelo de desarrollo, su propio concepto de la democracia comunal, de la democracia política. China tiene un concepto de desarrollo muy interesante, el modelo de zonas económicas, donde Venezuela puede aprender y adaptarlo a su propio modelo. O sea que yo creo que las relaciones chino-venezolanas están pasando por un momento estelar. Y sin duda alguna le brinda oportunidades de desarrollo a ambos países en el futuro. Creo que lo de China es una realidad. Venezuela no es un agente de China en el continente. Venezuela es un país abierto al mundo y tiene y agradece muchísimo, por ejemplo, la cooperación que recibió de Rusia, de Cuba, de China, de Irán, de Cuba, durante, por ejemplo, la pandemia, que demostró que los nuevos países, los nuevos polos, más allá de las ganancias de las empresas, tienen la capacidad también de cooperar para superar una circunstancia trágica para la humanidad como fue la pandemia. Este año se cumplen 10 años del foro China-CELAC. ¿Cómo evalúa usted la relación que se ha dado entre los distintos países de la región y qué aportes ha tenido esta relación de China con los países de América Latina y el Caribe? Bueno, conozco un poco el foro China-América Latina, pero sí conozco la estadística de que China es el principal socio comercial de más de 150 países en el mundo, incluyendo prácticamente toda la región suramericana. Eso es lo que quiere decir que la diplomacia de China se ejecuta a través de la economía, se ejecuta a través del desarrollo. Lo que está haciendo en África, China, el escenario, el panorama, el paisaje económico de África está cambiando por la cooperación con China. Y repito, son relaciones de ganar-ganar. Y lo mismo está haciendo en América Latina. Varios de los proyectos más grandes en este continente los lleva China. Se enfrenta ahora a una política que dice que hay que pararle el trote a los chinos en América Latina y el Caribe. Bueno, son parte de los cambios que está viendo. Sin duda alguna, yo creo que hay una realidad en materia de telecomunicaciones, en materia de tecnología. No hay forma de que eso se detenga.
por más, repito, que hoy todas las potencias buscan preservar sus espacios, lo que Estados Unidos sigue creyendo que nosotros somos el patio trasero y que debe preservar el patio trasero, de los recursos del patio trasero fundamentalmente para su economía, pero creo que estamos en un mundo absolutamente distinto. Lo que quiero decir es que yo creo que esas relaciones, por más tropiezos que tengan, están destinadas a ser cada vez mejores. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su confianza y hasta la próxima.